pasamos de ser 0 miembros a más de 600 ahora mismo. El deporte tiene muchos valores que se trasladan a la parte de negocio y eso es súper importante. Hay muy buen feedback. Yo creo que al final la base fundamental, ¿no?, de un hub o de un ecosistema es la conexión. Hemos crecido mucho y muy rápido porque la gente ha entendido muy bien, ¿no?, ese espíritu de comunidad. Tenemos un par de miembros de Japón, Estados Unidos, Francia, Singapur, Portugal, Reino Unido. O sea, al final no hay limitación geográfica, pero a veces, claro, es fácil porque una startup, para poder escalar a otro mercado, pues necesita atracción, un cierto funding. Hay muchas startups que no tienen facturación inicial. Entonces, ¿cómo lanzas el proyecto si no tienes revenue, no? Y hay esa dependencia de necesito financiación. Bueno, Xavi, bienvenido al Club 343. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme. No, el placer es nuestro porque aparte hoy vienes en nombre de Barcelona Sports Hub. Creo que han pasado por aquí, por el Club 343, varias Sí, startups bueno, pues que vosotros estáis ayudando, que participan, ¿no? Que sí. forman parte del hub. Entonces, para también que la gente ubique, ¿no?, que quizá Barcelona Sports Hub lo hemos escuchado mucho, pero para que tener un contexto y una base, ¿no? ¿Qué es el Barcelona Sports Hub? Pues el Barcelona Sports Hub es el hub de Sportstech de la ciudad de Barcelona, que está impulsado por el Ayuntamiento y por Indescat, que es el clúster catalán del deporte. Y sí, como dices, pues nos centramos sobre todo en startups y en ayudar, ¿no?, a todas aquellas personas que están trabajando en la combinación entre deporte y tecnología. Porque si tuvieras que diferenciar lo que es el hub de lo que es el clúster, para que ver qué responsabilidades o qué enfoque tiene cada uno de él, ¿cómo sería esta diferencia? Es una muy buena pregunta que a veces internamente la tenemos, ¿no?, la discusión, porque la línea puede ser fina, ¿no? A veces, al final, el hub, digamos que es una comunidad física y virtual donde aglutinamos, ¿no?, todo este emprendimiento, desde startups, inversores, clubes, federaciones, pero no tiene un ánimo de lucro, como sí lo puede llegar a tener Indescat, por ejemplo. Pero sobre todo lo que nos caracteriza es que estamos muy enfocados hacia el emprendimiento y hacia la innovación y disrupción, mientras que Indescat se centra sobre todo en pymes, en grandes empresas y tiene una limitación geográfica que es Cataluña, mientras que el hub, digamos que es internacional. O sea, el dominio World Wide Sports Hub ya está pillado, si no sería un poco la idea, ¿no?, ser internacionales. ¿Y cuándo se fundó el hub? El hub se creó en junio, bueno, en febrero de 2023 se firmó Vale. un acuerdo de colaboración con Indescat y el Ayuntamiento en el marco del For Yes For Now, en el Mobile Congress, y oficialmente lo lanzamos en enero de 2024. O sea que es relativamente joven como hub, ¿no? Muy joven, aunque no lo parece, el tiempo aquí pasa volando, pero sí, muy joven, unos 2 años y medio, y pasamos de ser 0 miembros a más de 600 ahora mismo. ¿Y por qué crees que ahí hubo esa necesidad de crear el hub? O sea, ¿de dónde sale o que decías, ostras, hay Mm. demanda en esto, hay una necesidad? ¿Cuál era? ¿Cuál era el enfoque? Sí, o sea, yo creo que el ayuntamiento, sobre todo con el COVID, ¿no? No sé si COVID parece que fuera como hace 5 o Ajá. 20 años, pero no hace tanto. La gente, yo creo que empezó a cambiar un poco su percepción del deporte, ¿no? Y sobre todo cuando estábamos confinados, ¿no? Y mucha gente empezó a ver que el deporte ya no es solo ocio, sino también negocio, ¿no? Y ahí el Ayuntamiento de Barcelona en 2021 empezó a pensar cómo puede ser que Barcelona, con el ADN que tenemos de deporte, con la localización privilegiada, con clubes de referencia a nivel deportivo y atletas, no tenga un hub de deportes, y si lo tengamos de fintech, de blockchain, de computación supercuántica, ¿no? Y ahí es donde empezó a fraguar, ¿no?, esa creación del hub, que tardó también un par de años en crearse, porque ya sabes cómo son las cosas. Y a nivel de target, ¿cuál es el target para entrar o formar parte del Sí. hub? Ahí No, digamos que es- no hay ningún requisito, vale, porque ser miembro de Barcelona Sports Hub es gratuito. Lo único que nos importa es que estés trabajando en el deporte o una combinación en deporte y de tecnología, ¿no? Entonces, vale. cuando nosotros empezamos a diseñar el hub, teníamos claro que queríamos tener 5 tipos de stakeholders. Startups, que son la base fundamental, ¿no?, de toda la innovación a nivel tecnológico y de disrupción. Luego los inversores, que son los que financian toda la actividad de la startup. ¿Vale? Luego tenemos el tercer stakeholder, que son entidades, pymes o grandes marcas, clubes, federaciones, universidades, centros de desarrollo, los patrocinadores como tal. Y el quinto y último, a lo mejor, es gente como nosotros que nos gusta practicar deporte y queremos ver qué está pasando en Barcelona o qué innovaciones hay, que Vale. serían lo que llamamos Sporter.
Esos 5 son el target al que fuimos a aspirar inicialmente cuando teníamos la idea de lanzar el hub. Pues, ¿cuántas has dicho que forman parte ahora mismo? ¿Cuántos miembros Pues que, lo, mi- dentro de estos 5 colectivos, ¿no? Digamos. lo miré esta mañana, 600, pues ya sé cómo lo preguntarías, 607 miembros, de los cuales 600, más de ostras. 175 startups. Sí, es mucho. Hemos crecido mucho y muy rápido porque la gente ha entendido muy bien, ¿no? Ese espíritu de comunidad. Claro, ¿y Sí. qué les aporta? O sea, tú que estás dentro, ¿no? ¿Qué ves que les aporta? O sea, si tuvieras que decirle a alguien que ahora quiere emprender, decir, ¿qué le aporta estar en el hub a cualquier emprendedor? Primero, comunidad. O sea, muchas veces damos por supuesto, ¿no?, que el camino del emprendedor es muy fácil, pero es un camino muy solitario, ¿no? Y puedes estar trabajando en deporte, en fintech, en legal, en lo que quieras, pero tu camino como startup a veces es muy solitario. Entonces, saber que tienes un espacio de referencia donde hay otras personas como tú que están en el dique seco, trabajando y picando piedra, primero ya es fundamental. Luego, todas las conexiones que tenemos con el propio ecosistema. O sea, nos dedicamos a conectar puntos. Ya sabes que las startups nos piden 2, 3 cosas. La primera es dinero, o sea, acceso a Sí. financiación. La segunda es ventas. Entonces, claro, tenemos que coger nuestra network de contactos y decir, vale, ok, esta startup que me ha pedido A, B y C, yo la puedo ayudar en A y B, y a lo mejor para C tiene que hablar con esta persona o con esta empresa. Y nos dedicamos a conectar esos puntos, ¿no? Pero, ostras, tiene un punto de cierta responsabilidad, ¿no? Depender de vuestra mentoría o ayuda Sí, al desarrollo de estas startups como tal. sí, pero somos un compañero de viaje. O sea, no estamos, desgraciadamente, nos gustaría estar mucho más dentro de esas compañías, pero al final los recursos que tenemos son los que son. Somos un compañero de viaje que te acuerdas que tienes y entonces le pides, ¿no?, Claro. ayuda. Esa es nuestra idea, ¿no? Poder estar para todos y también para cada uno, ¿no?, de nuestros miembros, intentar ayudar en la medida de lo posible. Pero sí, hay un nivel de responsabilidad importante. ¿Cuál es el feedback de esta comunidad que se crea? O sea, ¿existe realmente entre ellos? ¿Ves que los emprendedores se ayudan, se ponen ejemplos? Sí, de hecho han habido un par de intentos frustrados de compraventa entre diferentes Sí. startups en plan de, hostia, tú tienes esto, hostia, yo tengo esto, juntémonos. Hay muy buen feedback, yo creo que al final la base fundamental, ¿no?, de un hub o de un ecosistema es la conexión, ¿no? Y esa conexión ves que es real, es genuina. El deporte tiene muchos valores que se trasladan a la parte de negocio y eso es súper importante y lo vemos por el propio hacer, ¿no?, de esas startups y de los miembros, esa voluntad de ayudar, de ir un paso más allá. Entonces sí que se comunica mucho. De hecho, ahora estamos lanzando una nueva web que anunciaremos pronto en vivo para todos y hemos intentado hacer mucho foco en esa conexión intermiembros, ¿no? Perfecto. Si tuvieras que poner un caso de éxito, que digas, ostras, esta startup o esta empresa, o sea, startup en vuestro caso, es ejemplo de lo que se le puede sacar provecho al hub, ¿cuál pondrías? ¿Cuál sería? Si no quieres decir nombres, lo No, entendemos, ¿eh? estaba Pero pensando ahora, es una pregunta, o sea, es una pregunta muy buena, pero es compleja porque hay muchos casos, ¿no? O sea, te puedo hablar de empresas que empezaron con un MVP y que han llegado a escalarla y que están facturando y que son la prueba de que con trabajo, constancia y un poco de suerte, pues las cosas salen. No te puedo dar nombres, pero sí que puedo, por ejemplo, mencionar un par de proyectos que empezaron en Indesaptec, que es un programa de formación que gestiona Indescat con nosotros, donde cogemos a emprendedores que tienen una idea de negocio, o sea, un PDF, y durante 3 meses intensivos los ayudamos a pasar hasta un MVP, o sea, una prueba de concepto. Y de ahí, junto con Bistep, que es otro programa de formación con Barcelona Activa y Ático, lo que hacemos es escalar esos MVPs. Te puedo dar ejemplos de un par de proyectos que sí que, siguiendo ese camino, la están reventando y es más, para hacer un poco de spoiler, han estado aquí sentados donde estoy yo ahora. bueno, pues, Entonces, que seguro que sabes la quiénes gente son. que nos sigue Sí, sí. recurrentemente Unos podrá capítulos intuir, atrás. podrá intuir. Perfecto. Si tuvieras que decir, porque evidentemente las áreas de actuación son muchas, como has comentado, pero si tuvieras que decir cómo sería sacarle el máximo provecho al hub, qué grandes temas debería tener presente un emprendedor que quiera entrar en el hub. Es una muy buena pregunta. Yo creo que todos los emprendedores de todas las startups tienen que hacer un ejercicio de introspección y decir, ok, necesito ayuda en A, B o C, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos hacer cuando un nuevo miembro se registra, ¿no? Yo lo que le diría es entender muy bien cuáles son sus fortalezas, pero también sus debilidades y buscar apoyo no solamente en el hub. Al final hay otros
players, ¿no? O otros Organismos actores, así. sí, organismos públicos. Tienes Barcelona Activa, que hace un trabajo increíble, tienes Indescat, tienes muchísimas organizaciones que pueden ayudarte, ¿no? Y apoyarte un poco en todas ellas, ¿no? Y entender muy bien, ostras, lo que hago muy bien, voy a seguir replicándolo, y lo que he escuchado con otros miembros o con otros emprendedores, ¿no? Que no funciona, lo intento evitar. Eso es algo que hasta hace poco no se compartía, ¿no? Solo ves en Claro. LinkedIn, por ejemplo, noticias de rondas millonarias, pero no ves, ¿no?, los fracasos de la gente. Hay una iniciativa que a lo mejor conoces que se llama No Bullshit, donde se Sí. explican precisamente, ¿no?, en plan, los fracasos, ¿no?, que es lo que la gente le ayuda a entender para intentar evitar, ¿no? Entonces, mi consejo sería ese, apoyarte, ¿no?, en los diferentes actores del ecosistema, sobre todo en el hub también, para entender qué puedes hacer y mejorar y crecer. Claro, tú que los ves a todos, ¿no? Y los conoces a todos, ¿cuál es el perfil normalmente del emprendedor? ¿Es rígido o está bastante abierto a la flexibilidad? Lo digo porque, claro, como comentas, de hacer el ejercicio, de ver hacia dónde ir, qué es lo que tengo bueno, qué es lo negativo, me escucho a este que es un referente para mí o es aplicable a mi modelo de negocio. Todo este feedback, los emprendedores, notas que están abiertos a escucharlo, o son un poco suyos y con su idea, muy rígidos. Todos los emprendedores tienen, yo creo, una característica que es la determinación y la visión de creer que su proyecto, y me la la expresión, es la hostia. Mm. Y de ahí no los puedes sacar. Sin embargo, es verdad que hay muchos que son conscientes de que hay gente, ¿no?, que ha caminado más o que ha hecho otras cosas y les puede dar un punto de vista que a lo mejor ellos no tienen. Pero cuando tú estás emprendiendo tienes esta visión. Claro. Sin embargo, necesitas a veces que te den, ¿no?, otra visión. Tengo casos de, no te diré nombres, pero de emprendedores con los que me he reunido en Indescat, de salir de la reunión chillando, tú no tienes ni idea, que la gente de la oficina alucinaba. Y en cambio otra gente que dice, hostia, muchas gracias por tu feedback, porque me lo diste a tiempo, pude iterar, ¿no? Y luego hablando con otra gente, pues pude mejorar. Yo creo que la mayoría de casos, por el perfil y en el stage en el que están, que son proyectos en fases más iniciales, todos están muy receptivos a coger ese feedback, pero es verdad que cuando tú tienes un proyecto es muy difícil o sea, cambiar la opinión de que mi proyecto es el mejor, Claro, ¿sabes? es que son los creadores y es como que Claro, le toca a su claro, niño, ¿no? O sea, literal, no me toques. literal. Entonces Sí, es sí. complicado, por eso quería preguntarte, ostras, ¿cómo es sobre todo al principio, ¿no? Imagino que cuando entras al hub ya te vas adaptando a esto, ¿no? Compartir, Sí. dar tu opinión, pero al principio quizá choque un poquito más, ¿no? Choca un poco y sobre todo a veces nosotros tenemos una disyuntiva interna, ¿no? Porque esto a lo mejor me equivoco diciéndolo, ¿eh? Pero hay veces en las que ves bastante claro que un proyecto, por lo que sea, no va a salir. Por X factores, ¿no? Por tu experiencia en Sí. los proyectos o porque No, por ves ya. experiencia previa mía como emprendedor y luego por estar en nichos de mercado donde Ya. otros players con muchos más funding lo han intentado y no ha salido bien. Pues puedes tener un producto muy malo con un equipo muy bueno, un producto muy bueno con un equipo que a lo mejor no tiene las skills necesarias. Es un montón de factores. Y a veces estás en esa tesitura, ¿no? O estamos en esta conversación y es difícil expresar esto. Entonces mi trabajo es intentarles ayudar. Pero es verdad que a veces es complicado, ¿no? Porque puedes ver ahí que hay factores de riesgo que ya sabes tú cuál es la media de startups, ¿no? De que fracasan a los 5 años es del 95%. Claro, Entonces, es que es normal, pero a veces a lo mejor poder tener ese feedback pues es de agradecer, ¿no? ya, retomando lo que decíamos antes, la responsabilidad que tenéis como hub, ¿no? De intentar ayudar y orientar. Claro, si el porcentaje es 95% de que fracasan, más que ya veis algunas cositas que quizá no son, bueno, que son un poquito red flags, por decirlo de Sí, algún modo, sí. a la hora de emprender, ostras, claro, es duro también comunicar según qué cosas, ¿no? Pero Sí. tenéis que hacerlo. Imagino que por Sí, eso o sea, formáis. como somos un compañero de viaje, no tenemos equity, con lo que significa que puedo hablar con total libertad y decirte las cosas como son, porque al final mi interés es ayudarte a ti y al resto de miembros. Claro, No es fácil, pero hay que hacerlo. claro. Creo que en el hub, desde que estoy en el hub, he ayudado a 3 empresas a cerrar. Y no pasa absolutamente nada, al contrario. O sea, es mejor cerrar con una buena estructura, sin deudas y en un proceso muy limpio, que no cerrar tarde, endeudado y no habiendo hecho las cosas como toca, ¿no? Y al final los emprendedores o emprendedoras lo agradecen mucho. O sea, Y el feedback no es, evidentemente no es positivo porque cierran, pero imagino que no, valoran pero claro, a este mí, apoyo, ¿no? claro, yo por ejemplo tuve que cerrar mi compañía hace unos años por el COVID y hubiese valorado mucho que alguien
me hubiese dado unos tips que ahora he aprendido con la experiencia. Y eso es lo que intenté en su momento, ¿no? Con estos pequeños proyectos que nos representan un 5% en la actualidad de miembros del hub, pues hombre, ese feedback, ¿no? Y ese advice de decir, oye, vamos a estructurar bien, porque tan importante es cómo montas una compañía como cómo la cierras. Sobre todo si tienes inversión privada, que es muy importante, ¿no? Dar esa imagen de, oye, hasta el final hago las cosas bien, ¿no? Entonces sí, es una responsabilidad muy grande y hemos visto, ¿no? Un cambio de tendencia de muchas startups en un momento de decir, hostia, cierro o no cierro, a cerrar una ronda, a seguir creciendo, a seguir facturando, cosa que está muy guay. Antes decías que no había requisitos para entrar, eh, solo que esté aplicado al deporte, ¿no? O, bueno, que tenga ámbito de actuación en el deporte. ¿Cómo ponéis los límites ahí? Porque hay algunas que está claro que se ven que es deporte, Sí. pero hay otras que es ahí en la fina línea, decir, bueno, el deporte se puede ver beneficiado, pero no es un deporte como tal, ¿no? No se puede La considerar. línea, por ejemplo, entre deporte y salud es finísima. Es muy fina, sí, sí. Es muy fina. Por ejemplo, te viene un wearable y no sabes si es salud, Claro. es deporte o qué es. Y Entonces, ¿qué entonces, hacéis? no, pues obviamente lo recibimos con los brazos abiertos, pero intentamos ver hasta qué punto podemos ayudar y siempre somos muy transparentes con nuestra obligación, ¿no? Que es de medios, pero no de resultados. O sea, ojalá pudiésemos, por ejemplo, invertir en las 175 startups que tenemos, o ojalá pudiésemos conseguir que tuvieran más facturación, pero hemos de ser conscientes de las limitaciones que tenemos. Entonces, cuando viene un proyecto, por ejemplo, lápices con blockchain, o yo creo que vino una vez un proyecto, hostia, que era muy complicado de venta de entradas y con blockchain que tiene de deporte. Ya, Entonces, claro, cuesta cogerlo ahí con no, los pinzas. founders me decían, no, porque podemos vender espectáculos deportivos. Vale, pero o sea, ¿hasta Claro. qué punto es deporte? Yo no puedo, o sea, puedo ayudarte, pero a lo mejor tienes que irte a otro hub o tienes que buscar otros compañeros de viaje, ¿no? O sea, no es tanto un tema de que entrar en el hub, sino es un tema de qué sentido tiene que estés en este hub. O sea, a nosotros Claro, nos gustaría ayudarte, ¿no? Imagino que es más, más claro, o enfocarlo sea, así. nosotros no es un tema de decir número de miembros del hub, no es una métrica para mí. La métrica para mí es decir, ostras, puedo ayudar a todos los que son miembros del hub porque hay una vinculación significativa con lo que llamamos Sports Tech, ¿no? Que muchos inversores dicen, no, yo no invierto en Sports Tech, invierto en tecnología aplicada al deporte. Vale, es lo mismo. O sea, al final Exacto. tiene que haber esa vinculación, ¿no? Y al final la ves cuando hablas con el emprendedor, cuando haces la primera call, ¿no? De onboarding, por Sí. decirlo de alguna manera, y cuando recibes el deck, ves el proyecto y puedes ver las sinergias. Lo bueno que tiene es que la comunidad aún es pequeña y entonces ese feed lo ves muy claro, ¿no? Ves esas sinergias entre diferentes proyectos. Claro. Ya, claro, es Barcelona Sports Hub, pero ¿quién a nivel de nacionalización o internacionalización? ¿Hay algún límite aquí? ¿Puede entrar cualquiera que esté No, instalado aquí? ¿Cómo, hay alguna barrera ahí en cuanto a lo geográfico? no hay barrera geográfica, de hecho, sorprendentemente tenemos un par de miembros de Japón, Vale, Estados claro. Unidos, Francia, Singapur, Portugal, Reino Unido. O sea, al final, claro, a nosotros nos interesa mucho porque como la gran base de nuestra comunidad son startups, las startups quieren crecer, ¿no? De forma, digamos, inherente a otros mercados. Entonces no podemos cerrar la puerta a generar sinergias con otros mercados. Estados Unidos es una barbaridad. Estamos recibiendo muchísimas peticiones de universidades americanas, de empresas americanas que ven Europa por fin como Un mercado a explotar, y ¿no? muy interesante y muy significativo. Y aquí somos unos amantes del deporte, igual que en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Y es más NBA, NFL, ¿no? Y hay muchísimas sinergias. No hay limitación geográfica, pero a veces, claro, no es fácil, porque una startup para poder escalar a otro mercado pues necesita pues una atracción, un cierto funding, ¿no? Una posibilidad. Pero ahí nosotros trabajamos en coger sinergias con todos los stakeholders de otros mercados. Porque ahora comentabas, ¿no? Esta reunión de onboarding. ¿Cómo es el Sí. proceso? ¿Cómo se entra en el hub y cómo son estas fases, ¿no? Hasta llegar. Mira, te voy a ser muy sincero, el proceso de onboarding para nosotros es bastante manual aún, porque ahora mismo... Bueno, a ver, sois jóvenes, quiero decir, Sí, es un sí. proceso. No, manual me refiero de que tenemos mucho margen de mejora porque, o sea, se registra alguien y recibimos, ¿no? En nuestro dashboard y recibimos información muy básica. O sea, un proyecto, un deck ¿Vale? y una información. Nos miramos el deck y vemos qué sinergias puede tener. Entonces hablamos con el emprendedor o con la empresa, puede ser una universidad, puede ser un pyme, y entendemos primero qué han visto en el hub, qué saben del hub y qué sinergias podemos nosotros
ofrecerla, ¿no? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un fondo de inversión de Francia que invierte un tamaño de 50 millones de euros que se apunta en el hub. Claro, a mí me flipa que entre como miembro, pero quiero entender qué tipo de deal flow, qué tipo de oportunidades está buscando. Porque el inversor, cuando yo hablé con él, me dijo, no, es que estoy buscando oportunidades para invertir. Y le pregunté, vale, ¿qué ticket mínimo inviertes? 5 millones de euros. Claro, en 5 millones de euros no tengo tantas startups que estén buscando esa financiación. Ya también te digo, todas me van a decir, sí, 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 pásales mi Pa'lante. contacto, sí, sí, para adelante, ya me espabilaré. Pero no es así, ¿sabes? Entonces hay que ser consciente, y muchas veces se lo digo a la gente, oye, o sea, te puedo ayudar, pero hay que ser consciente que el stage de la mayoría de startups es en una etapa inicial. Si bajas el ticket, perfecto. Y me dijeron, perfecto, porque como queremos ver qué proyectos a futuro pueden ser inversionables, tú vesme pasando deal flow, ¿no? Pero hicimos esa call de onboarding, luego hemos hecho colaboraciones juntos, networkings que hacemos cada 3 meses, donde hacemos diferentes, por ejemplo, workshops o mesas redondas, o por ejemplo, inclusive foros de inversión, donde escogemos a startups que sabemos que están en ronda, invitamos a inversores y nos dedicamos a hacer ese match. Claro, justamente creo que ahora en breve tenéis un evento de estos, ¿no? Sí, Comentabas. el 5 de noviembre, el segundo encuentro anual de miembros del Hub, al que estáis más que invitados. Ahí estaremos. Hombre, gracias. Y a todos los oyentes también, donde celebramos, ¿no?, todo el ecosistema del Hub. Y es una jornada de 10 a 2 en la Universidad Pompeu Fabra, donde tendremos mesa redonda sobre innovación en el deporte, en la industria catalana, una charla sobre inteligencia artificial aplicada al deporte, diferentes pitch de startups, tanto de 1 minuto como de proyectos que están un poco más avanzados, y luego también charla estrella de Fernando Velasteguín, ex número 1 de pádel, para los frikis del pádel como yo, que nos va a explicar sus últimos años como deportista profesional y cómo ha montado el Vela Center, que es el nuevo club que hay aquí en Zona Franca, con más de 24 o 25 pistas. Sí, justamente la semana pasada vino Teddy Puig de Vale. 116 para comentar también ellos, que son, ¿no?, que es socio de Vela en este caso. Sí, pues, sí. pues sí, no, una jornada brutal que no Sí. nos perderemos ni de coña. Sí, Pero, sí. recuperando un poco lo que comentábamos de las fases de las startups, ¿cuál dirías que es la fase más complicada, ¿no? La pre-seed, seed, early stage o growth, ¿no?, por decirlo así. Creo que es el lenguaje que Sí. se usa. Yo tampoco estoy muy familiarizado, pero, No, pero es correcto. O sea, digamos que ha habido un cambio, ¿no?, en los últimos años, y lo que tú entiendes por pre-seed en Estados Unidos o en otros mercados no es pre-seed, ¿no? A lo mejor ni existe. ¿No? Aquí en España... Es humo, ¿no?, Sí, directamente. es smoke, ¿no? Aquí básicamente tenemos pre-seed, seed, serie A, serie B, serie C y demás, ¿no? Para nosotros, serie seed o pre-seed sería un proyecto que está en fases iniciales. Para mí es el más difícil que hay, porque ha habido una polarización en los últimos años por parte de los inversores. O sea, tú como inversor, ¿qué es más interesante para ti? ¿Invertir, por ejemplo, 1 millón de euros en una compañía que ya ha tenido 4 de financiación y que por lo tanto tiene menos posibilidades, pero las tiene, de cerrar? ¿O tickets de 50.000 o de 100.000 en 5 startups que no sabes si van a salir o no? Entonces ahí ha habido una polarización, y es verdad que las startups que están en esa fase seed pre-A reciben más funding que las de pre-seed. Es verdad, tengo que hacer una apreciación ahora en España con temas de inteligencia artificial. Esto que te acabo de decir se tumba. O sea, ahora mismo O sea, con puedes ver IA hay rondas, asteriscos, siempre hay un asterisco. rondas de 5, 6, 7 millones con un MVP y un PDF. Bueno, porque son compañías que necesitan muchísimo cash, ¿no?, para quemar y para seguir funcionando. Para mí, viendo las startups del Hub, lo más complicado es esa fase de tengo un MVP, sé que tengo algo muy chulo, un nicho que estoy atacando, pero necesito esa financiación mínima necesaria para lanzar. O sea, conseguir ese tío que te ponga la primera piedra, ¿sabes? Imagino que lo difícil debe ser este primer, ¿no?, ingreso, ese primer Sí. colaboración o apuesta por tu proyecto, ¿no? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que hay muchas startups, y esto es como es, que no tienen facturación inicial. Entonces, ¿cómo lanzas el proyecto si no tienes revenue, ¿no? Y hay esa dependencia de necesito financiación. ¿Dónde voy? Al banco, ¿no? Hay, por ejemplo, CaixaBank a través de Day One, Banco Sabadell con B-Startup. Hay diferentes opciones donde ICF, hay diferentes opciones donde puedes conseguir financiación, lo que se llama no dilutiva, ¿no? Es decir, que no implica pérdida de equity, ¿no?, en tu cap table. Sin embargo, los bancos solo te dan esa financiación si hay inversores detrás, si han habido ampliaciones de capital.
Y ahí es donde hay esa complejidad de decir, bueno, ¿dónde está el inversor, el primer inversor que tira la piedra y que me da 100.000 euros? ¿no? Seguro que has escuchado el concepto de Family, Fools and Friends. Sí. Para mí no hay ningún fool. Para mí son todos visionarios, porque me parece despectiva, ¿no? La palabra fool, cuando alguien está confiando, ¿no? en ti por primera vez. Pues eso es un poco, ¿no? La idea de esas startups en fase pre-seed, seed, de intentar conseguir esa financiación mínima para poder demostrar que lo que tienes es real y que esto puede ser una empresa, porque al final las empresas tienen que ganar dinero. Tú tienes que ayudar a la gente, tienes que vender un producto o un servicio, pero tienes que ser rentable. Y eso es muy importante. ¿Cómo de importante? Hemos comentado ya el MVP. ¿Cómo de importante es este producto mínimo viable? ¿no? Para quien no sepa lo que es un MVP, es como el primer producto que puedes lanzar sin poder desarrollarlo Sí, mucho, pero para testear. sí, es ¿Cómo de súper importante este? ¿Y qué es lo que el MVP es lo que hace? ¿Invertir o no invertir? Imagino, ¿no? Sí. El MVP y tener un equipo que o bien lo ha hecho antes o un equipo que sabes que es el perfect fit porque está trabajando justo en ese nicho, ¿no? Yo el MVP siempre digo que es la mierda más mierda más mierda más mierda más mierda que puedes tener que se vende. Con el peor diseño que puedes tener es igual, pero que es funcional. Y eso cuesta mucho porque llegar de nada a un MVP es ya un logro de por sí. Pero luego, una vez que tienes ese MVP, poderlo comercializar, es decir, decirle a alguien, oye, sé que tiene limitaciones, sé que no es perfecto, sé que a lo mejor hay bugs, hay errores, pero funciona, es complejo. Cuesta entender eso por parte de los emprendedores. Es decir, sal al mercado con esto y lo testeamos. Yo creo, O quieren, no, espera que quiero tocar esto, poner esto. Es es, como. es una muy buena pregunta porque yo creo que todos, y me incluyo a mí, ¿no? Como ex emprendedor o como emprendedor, todos como queremos nuestro producto perfecto y ahí conozco mucha gente que por querer algo perfecto no lo ha lanzado nunca o lo lanzó demasiado tarde al mercado. Y en cambio conozco gente que dice, mira, esto es una mierda, lo lanzo, cojo feedback de 5 o 10 tíos, lo itero y next. Y al final la capacidad de adaptación y la capacidad de iterar y de lanzar y cambiar es lo que determina que puedas o no sacar el proyecto. Pero todos están de acuerdo, perdona, todos están de acuerdo que el MVP para ellos es clave. Hay gente que se te da muy mal por eso el feedback, con el ¿Sí? MVP. Bueno, claro, es tu bebé, ¿no? No, exacto. Claro, dile a alguien que lleva, a lo mejor no lo sabes, 6 meses y 50.000 euros de su bolsillo que su MVP no es que sea una mierda, pero no funciona, porque a lo mejor no funciona, es difícil. Ahí tienes que tener mucho tacto. Claro. No, y ostras, aparte imagino que realmente es. Bueno, es el testeo final, ¿no? Bueno, final, en el sentido de has emprendido, es el momento de salir al mercado, es la hora de la verdad. La gente reacciona positivamente, negativamente, Sí. y esto es duro, ¿no? Es el primer, Es la el primera. primer choque de realidad, ¿no? Que Sí, tienen. literal. Y claro, todas tus premisas o todas las expectativas que tú te has hecho mentalmente, cuando las validas con el mercado y son totalmente diferentes, te impacta mucho. Entonces, la capacidad de los emprendedores de decir, oye, esto es feedback, esto es ruido, voy a seguir trabajando, itero, cambio, es lo que hace que ese MVP pueda llegar a ser pues, el producto core, ¿no? de una compañía, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Y ya yendo a la parte de inversores, porque creo que os podéis considerar como también un marketplace entre inversores y startups, ¿no? Que la Sí. gente, pues, ambas, ¿no? Y encuentra el hub, una plataforma perfecta para esta toma de contacto. ¿Lo planteáis así o se puede plantear así también el hub, como un poco este marketplace entre startups e Sí, inversores? o sea, me molaría mucho poder tener una app rollo Tinder, donde poder Exacto. hacer, ¿no? ese match. Creo que algo existe ya en el mercado. Yo creo que en el hub es mucho más orgánico, ¿no? De saber que tenemos una comunidad de emprendedores con proyectos top y de saber que hay inversores que están siempre invirtiendo, ¿no? Sobre todo en los jinetes, ¿no? Que son muchas veces se invierte, ¿no? En etapas iniciales en el jinete, en el equipo, porque el producto sabemos que no va a ser perfecto, lo acabamos de hablar, o que puede llegar luego, ¿no? Entonces sí, hacemos como esa especie de marketplace, pero aprovecho que me lo acabas de preguntar, donde lo hacemos más y donde queremos mejorarlo mucho es en la captación de talento. Es curioso, pero recibimos una barbaridad de currículums todas las semanas de gente que quiere trabajar o en startups o en el mundo del deporte. Y sin embargo, nos falta, ¿no? a veces esa pata de empresas que tienen ofertas de trabajo, desde, por ejemplo, alguien, un developer, un comercial, no lo sé, lo que puedas, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo orgánicamente trabajamos esa parte. Claro.
que es muy interesante también. Sí, ¿no? Y aparte es un motor de la industria también, de la Muchísimo. startup. Aquí hay el Salón de la Ocupación, que creo que se hizo la semana pasada, que fue muy interesante. Y es lo que te digo, la gente con el deporte pasa algo muy, muy divertido, que es que no lo ve como trabajar en el sentido de 8 horas sentado, ¿no? Trabajando, a la gente le flipa el deporte. Claro. Entonces es como diferente, ¿no? Es una pasión, es un hobby. Hay muchos Sí, que si lo puedes convertir en sí. tu jornada laboral, pues perfecto. Sí, Claro, de hecho, a mí me pasa un poco, ¿no? Con todo el contacto con las startups y demás, que para mí no es trabajar, es disfrutar de mi hobby, ¿no? Que es conectar. Pero claro, es difícil porque hay mucho talento, muchas universidades muy top y falta pues buenas rondas de inversión y proyectos que a futuro acaban siendo no unicornios, pero casos de éxito para que se siga apostando y toda esta rueda, ¿no? Siga girando. Porque volviendo a la parte de los inversores, Sí. ¿qué es lo que suele gustarle a los inversores para bueno, poner su inversión en un proyecto o en otro? ¿Qué dirías que son ahí? ¿Qué assets hay ahí para...? En la parte de deporte o de sports tech es complicado. O sea, podríamos hablar en fintech de muchas cosas, pero sobre todo depende un poco del stage. O sea, no es lo mismo ver un proyecto que está empezando que uno que lleva un año de tracción. Si yo llevo un año de tracción, lo que el inversor quiere ver es MRR, o sea, es recurrencia, es facturación. O sea, ¿cuánto estás creciendo? ¿Has tocado tu techo? ¿O estos 10.000, 20.000, 50.000 euros anuales son nada porque vas a dar el boom, ¿no? A dar el petardazo? Si estoy en una fase súper inicial, quiero ver si tienes competidores, quiero ver si hay barreras de entrada. Si alguien, por ejemplo, ahora con herramientas no code, te copia, ¿no? el proyecto en 3 meses. Es un poco un mix, ¿no? No hay una respuesta perfecta. Sobre todo yo lo que creo es que sea un producto o un servicio que resuelva la necesidad real. Hemos visto muchísimos decks de gente que monta startups y monta proyectos de cosas que nadie utilizará. O sea, porque la idea puede ser muy buena, pero es que no hay una necesidad real de mercado. Y el inversor es lo primero que mira. O sea, ¿cómo multiplico yo mi capital por 5, por 10 o por 100? ¿No? Eso es Hablábamos básico. antes del MVP, que es también un choque de realidad, también una ronda de inversión Sí, es sí. un choque de realidad. Hemos hablado mucho de rondas de inversiones, también con bueno, startups que forman parte del Barcelona Seguro. Sports Hub. Y ya te puedo decir, uno de los primeros capítulos, bueno, vino bueno, un CEO, un fundador, que, ostras, estaba un poco quemado con las rondas de Sí, no inversión, es ¿no? fácil. Y también es comprensible, evidentemente su proyecto es su vida, todos sus esfuerzos, dinero y tiempo están puestos en él. ¿Cómo funcionan las rondas de inversión? Tú que has sido emprendedor, bueno, eres emprendedor Sí. y eres ahora director general del Barcelona Sports Hub. Explícanos, para que también la gente siempre se escucha, han levantado una ronda, ¿cómo funciona esto? O sea, es una muy buena pregunta y espero que no equivocarme. Pero cuando tú tienes un proyecto o lo estás lanzando y sabes, o porque eres consciente de que necesitas financiación externa, lo más difícil es decir, vale, pero ¿dónde está esa financiación externa? Porque si no lo has montado antes o no eres emprendedor o no eres siguiente emprendedor o no has montado nunca un proyecto, es muy difícil ir a picar la puerta de los VCs porque no tienes las conexiones o de los business angels, ¿no? La parte más difícil es encontrar primero esa network de inversores que están dispuestos a invertir. Y lo que hay que hacer muy bien es entender si ese inversor encaja con tu proyecto, en el sentido de los tickets que invierte, los sectores en los que invierte. A nivel personal lo verás luego, porque es como un matrimonio. Cuando el inversor invierte, es hasta el final, ¿no? Salvo que hayan operaciones de secundario o la compañía se venda o cierra. Pero ahí es muy importante. Entonces, para responder a tu pregunta, es hablar con muchísima gente, muchos cafés, muchos networkings, conseguir muchas intros, que es lo que mejor funciona, y hacer muchísimas calls enseñando el deck sobre todo, y luego lo que llamamos data rooms, que son básicamente, para que me entiendas, un Google Drive con la información básica de la compañía, un deck, un business plan, el cap table, que es la estructura accionarial, y métricas. Entonces el inversor lo analiza, te hace preguntas, ve sentido, y si tienes la suerte y la habilidad de convencer a ese inversor de que, hostias, poniendo, no sé, 50.000, X. 100.000 euros X, pues voy a poder, ¿no?, darle un retorno a ese inversor y encima poder trabajar. Perfecto. No es fácil, ¿eh? O sea, yo creo que de media
ahora con el tema de IA es mucho menos, pero entre 6 y 9 meses para levantar una ronda, en función del importe, ¿eh? No es lo mismo levantar una ronda de 5 millones que de 1 o que de 250.000. Y es muy frustrante, porque muchas veces el proyecto no encaja y recibes muchísimos nos, pero muchísimos nos. Con lo que llegas, ¿no?, a esa frustración de ese CEO que es compartida, ¿no?, y que la hemos vivido todos, de decir, hostia, pero si mi proyecto es la hostia, ¿cómo puede ser que yo no esté levantando dinero? Y lo que decías, ¿no?, antes, veo en LinkedIn rondas mega multimillonarias, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil, pero es factible. Antes, al principio de la entrevista, decías que el 95% de startups fracasan. Bueno, fracasan, no tienen éxito, Bueno, no lo pintemos son siempre negativa. exitosas, pero no tienen éxito, te Exacto. diría. Vale. Pues, ¿hay alguna métrica en cuanto a ronda de inversión que digas, ostras, no se cumplen los objetivos para la gran mayoría? ¿Cómo es No entiendo la pregunta, o sea, la mayoría de startups que hacen una ronda de inversión? sí. ¿Consiguen el objetivo que tienen en mente? Mira, ¿Es algo común conseguirlo? ¿O sí, no, mira, tengo uno de mis advisors, Frank Perkins, cuando yo levanté una de las primeras rondas en 2017, me dijo, tu primera ronda de inversión no es la que quieres, sino la que te dejen. En el sentido de decir, escucha, no te pongas levanta, un levanta objetivo? la pasta o sea, y si eres muy bueno, o sea, al final todo depende de la ejecución. Claro. De decir, oye, yo te voy a trabajar 100.000, 1 millón o 5 millones para que el impacto de ese dinero Vale. sea 20 veces mayor. Entonces, al final ahí es donde demuestras, ¿no?, que la métrica es buena. Sobre todo cuando ya no son rondas iniciales, el inversor coge y dice, vale, esta startup ha tenido, invento, 1,5 millones de financiación, pero ¿qué ha hecho con ese dinero? Porque ha convertido su valor en 15 veces, ha tenido una facturación de 20 millones de euros. ¿Qué ha hecho con ese capital? Porque es mi mayor indicador de si yo le invierto, ver qué hará con ese dinero, ¿no? Hemos visto casos en el ecosistema español muy heavies de rondas millonarias despilfarradas en oficinas, en Bugattis, en auténticas barbaridades. Conozco casos de gente que, bueno, adicciones al juego y de repente te gastas dinero de los inversores. No es una métrica como tal levantar dinero. Para mí la métrica clave es qué has hecho con los recursos que has tenido y si me puedes demostrar que con ese dinero que yo te voy a dar vas a poder hacer, lo que me has dicho que harás, y dos, vas a seguir manteniendo ese crecimiento. Y también comentabas antes que, ostras, raramente cuando un inversor decide apostar por un proyecto se sale. O sea, son a medio o largo plazo Sí. estas, bueno, fuentes de inversión. Sí, de 5 a 7 años yo te diría, Sí. de media. Claro, no, o sea, la inversión en startups no es para todos, porque a diferencia de bolsa o de stocks o demás, tú no puedes salir cuando quieres. O sea, si yo, por ejemplo, invierto en tu compañía y tengo el 1%, yo puedo decir mañana, oye, quiero vender mi 1%. Y el emprendedor diría, vale, perfecto, toma nota de tu interés. Cuando levante otra ronda, si tengo suerte de levantarla, ya vendrá alguien que quiere comprar tu 1% y veremos a qué condiciones, ¿no? Entonces aquí en España y en general hay un problema de secundario, o de opción de acceso secundario, que es básicamente esa capacidad de encontrar liquidez en operaciones o en momentos donde no hay operaciones. O sea, en una startup tú puedes salirte si hay una ronda de inversión y tú consigues vendérsela o a los socios o a un nuevo inversor. Hay una IPO, que sería salir a bolsa, o hay una compra total o parcial de la compañía. Por eso es un matrimonio en el buen sentido. Claro, O sea, el divorcio siempre es más frecuente, ¿vale? Porque al final acaba siempre- pasando, pero acaban siendo matrimonios rentables para los que les sale bien, ¿no? Por ejemplo, casos de Globo al principio, invertir en Globo en 2015 tuvo un retorno espectacular. Aguanta todos los años. Claro, es lo de siempre, ¿no? Muy difícil no vender cuando tienes todos los indicadores de que no sabes dónde está el top, ¿no? De hecho, Claro. sí, sí. Perfecto. Ya yendo, porque sois Barcelona Sports Hub, entonces la ciudad tiene un peso importante. Creo que todo el mundo es consciente del potencial de Barcelona en cuanto a emprendimiento y, bueno, también dentro del sector deportivo. Prueba de ello son todos los miembros que tenéis en el Hub, también en Indescat, etcétera. ¿Por qué Barcelona tiene este componente que hace que sea como un referente? Si es un referente, que Lo esto es, lo lo es. tendrás. Lo es y es por una suma de factores. Yo creo que la marca Barcelona, fuera de España, es muy fuerte, es muy poderosa. Ha crecido mucho. Los Juegos Olímpicos del 92 aún siguen,
yo creo recordar, no sé, yo apenas tenía un año, ¿no? Pero por lo que he hablado con mucha gente de los mejores juegos o de las mejores ediciones de unos Juegos Al Olímpicos, menos es el caso de éxito que ponen siempre, es bueno, Barcelona, uno de ellos. vete a estudiar en másters de gestión deportiva, además, siempre se habla de Juegos Olímpicos de Sí, sí. Barcelona. Luego, además, tienes que estar ubicada en un enclave perfecto, tienes mar, tienes montaña, puedes practicar todos los deportes que quieras, Claro. buena comida, buen clima, y encima tenemos aquí grandes marcas y grandes clubes de referencia, ¿no? Que lo que hacen es posicionar muy bien Barcelona, es lo que te decía antes. Tenemos muchas universidades americanas que nos han pedido hacer, ¿no? En los últimos 2 años charlas sobre el hub y hemos traído a estudiantes americanos y de otras nacionalidades que nos han hecho use case y business case Mm. y les flipa. Porque el modelo allí público no existe. O sea, todo es privado. Y aquí cuando le dices, oye, no, que esto es una iniciativa público-privada financiada con Financiado. dinero público, claro, flipan. Y encima que es gratuito, que es verdad que a futuro estamos viendo cómo podemos monetizar y una de las vías es a través de los patrocinios, pues claro, alucinan, ¿sabes? Y bueno, ya has comentado que es un referente también, evidentemente como ciudad, pero el boom que ha habido del deporte en las últimas 2 décadas, Sí, sí. ¿crees que es un reflejo de esta capacidad de emprendimiento en el sector deportivo? Que se refleja lo que está viviendo la sociedad, que es todo el mundo está haciendo deporte, sea cual sea, ¿eh? Escalada, running, ciclismo, Mm, mm. cualquier deporte popular o Sí, colectivo. Si es un sí, reflejo al tema startup, emprendimiento. sí, sí, porque, y es una muy buena pregunta, el deporte hasta hace relativamente poco se practicaba igual. Con el auge de las nuevas tecnologías, por ejemplo, wearables, smartwatches, demás, una persona amateur puede acceder ahora a información o métricas que solo tenía un pro antes. Entonces, lo que ha hecho el deporte o la tecnología es democratizar un poco cómo practicamos deporte nosotros. El COVID, que lo decíamos antes Sí. también, la gente se dio cuenta de esto de practicar deporte, valoramos mucho más el outdoor, valoramos mucho más salir a correr, hacer bici, ¿no? Y demás. Y el deporte además hemos tenido aquí la suerte de que hemos tenido atletas profesionales de renombre que han hecho historia, clubes como el Barça, por ejemplo, o el Español, en su día, pero sobre todo el Barça, que han hecho auténticas barbaridades, ¿no? A nivel deportivo. Y esto, claro, genera un impacto económico bestial y la gente empieza a tener ese interés por practicar deporte. Y el sector startup, no nos olvidemos que es súper nuevo, 2010, te diría, Sí, 2000. sí, sí, cuando se empezó el fenómeno Claro, y y empezar a Barcelona ha crecido mucho potenciarlo. aquí con Sí. Barcelona Tech City, con muchísimas asociaciones, ¿no? Entonces sí, yo creo que la gente ahora ve que practicar el deporte con una tecnología y con una capa de usabilidad diferente, lo que le permite es practicarlo. O sea, yo, por ejemplo, antes no salía a correr o no hacía No, no, natación, ahora la pues gente ha bueno, cambiado el chip sí, totalmente. y vivimos más, queremos vivir mejor y el deporte es salud. Sí, sí, Y hasta hace 100%. poco solo era fútbol y es mucho más. Te voy a pedir que te mojes un poquito ahora, Venga, Xavi, va, va. Venga, son unas 3, 4 preguntas, venga, a hechas. ver si Va. te mojas. Yo me mojo todo lo que quieras, va. Vale. ¿Qué startup te ha sorprendido más en cuanto a idea? Es decir, ostras, esto es una idea muy innovadora o que te haya sorprendido, por lo que sea. Pues mira, ha estado aquí, se llama Hoop. Ah, Yo antes jugaba mucho baloncesto y replicar el modelo de Playtomic, ¿no? Del tenis y del pádel sí, al baloncesto 3x3. Es verdad que no tiene un componente tecnológico wow, pero es volver, ¿no? a abrir o facilitar el deporte en la calle. Me acuerdo que jugábamos muchísimo con mis amigos en la calle. Yo ya no veo gente jugando eh, en un 3x3, ¿no? Y además, no sé si has visto o has podido ver su MVP. sí, La canasta es súper chula, en el Extreme hace espectacular. poco la pusieron. Entonces ahí es verdad que me van a tener que perdonar al resto de miembros. Tengo un poco de predilección por ser baloncestista, ¿cómo se dice? Jugador de Sí, básquet. exjugador frustrado de baloncesto, ¿no? Pero Sí. hay muchísimas ideas muy chulas. También tenemos sobre pádel aplicado con inteligencia artificial, wearables, salud, deporte. Pero bueno, me mojo, va. Bien, bien mojado. Otra, a ver si te sigues Me he hecho un buen mojando. Va. triple ahí, va. ¿Cuál ha sido la que más velocidad ha crecido? Que digas, ostras, va a un ritmo brutal. Oliver, Oliver de... Sports. Sí, ¿conoces Oliver Sí. Sports? También vino aquí. Sí, Correcto.
Pues con Agustín, que llevamos ya un par de Sí, años trabajando juntos, y con el Barça Innovation Hub, que hace poco también se hizo miembro sí. del Hub, creció muchísimo. Ha pasado también a baloncesto, me sorprendió mucho la capacidad de ejecución, y uno de sus inversores, que fue ex inversor mío, pues hablando con ellos, ¿no? Porque estaban valorando invertir, me dijo, hostia, es que la atracción es muy buena, el crecimiento es bestial. Luego también tienes, como se ha crecido mucho Lizcore, que también estaba Vale, aquí, pasó de un MVP a algo tangible en rocódromos reales. Sí, o sea, hay diferentes proyectos. Me mojo con Oliver sí, Sports. vale. Y la última, ya dejo y Bueno, va, dejas de, ya te está puedes bien, poner el está bien, chubasquero. está bien. Em, ¿Cuál te ha sorprendido por la simpleza de la idea, pero el éxito a la vez, ¿no? Diga, ostras, esto tampoco es revolucionario, tampoco es una. Simplemente está eso, bien trabajado, bien implementado y tiene éxito. Pues es un proyecto que ya no está, porque es una de las compañías que te he dicho antes que Vale. tuvimos que cerrar. Se llamaba Atos, no sé si te suena, Atos, sí, sí, me de suena. zapatos de impresión 3D. Correcto, correcto. Me sorprendió algo tan sencillo como, por ejemplo, ¿qué número de pie tienes tú? Yo un 45. Vale, yo tengo un 47. Vale. Pero estoy seguro de que mi pie izquierdo o tu pie izquierdo con el tuyo derecho no es igual. Pero sin embargo, yo compro un zapato y tengo estas medidas, ¿no? Me Son las sorprendió la estándar. simpleza de decir, hostia, ¿por qué no medimos el pie de cada uno, ¿no? Y podemos hacer un pie, un zapato o una bamba Clavado, ¿no? adaptada a tu Sí, sí. necesidad, ¿no? Con 3D. Y empezaron con pies de gato, no salió bien por falta de financiación, pero fue una cosa súper sencilla, porque al final todo el mundo tiene dos pies, no, tú no te puedes Claro, quitar sí. tus dos pies, y nadie había pensado, ¿no? En algo así. De hecho, ahora hay algunas marcas que están trabajando ya en impresión 3D de tu pie adaptado, ¿no? Claro, no, gracias por mojarte, Bueno, se agradece, se no, agradece. no, por favor, me mojaría más, pero... Ya va, estamos acabando. Simplemente algunas últimas preguntas. La primera es, antes has comentado que el número de miembros en el hub no es una métrica que para ti sea importante. ¿Cuáles son métricas que para ti digas, este año ha sido positivo en el hub por esto? Pues es una muy buena pregunta, y en las comisiones internas, ¿no? Siempre hago reporting al ayuntamiento y a Indescat. Es lo que nosotros le llamamos como milestones o medallas, en el sentido de decir, pues mira, he hecho 25 intros de startups con fondos de inversión y 5 han invertido. Eso para mí es bestial, porque significa que el proyecto tiene más runway, tiene visibilidad, nosotros le hemos dado soporte, y otros futuros miembros o miembros actuales verán el hub como un valor añadido, ¿no? O como ese compañero de viaje. Luego también, por ejemplo, conexiones entre startups y grandes marcas. Por ejemplo, imagínate un Decathlon que quiere encontrar una innovación en temas de wearables, y nosotros tenemos acceso a esa innovación, pues hacer esas introducciones de valor. O sea, la creación de Networkings de... sinergias, ¿no? Sí, También. para nosotros es como nuestra KPI más... Que es difícil, ¿eh? De parametrizar también, porque al final, como haces tantas, o sea, al final es que no llevo un control al día Ya, de le he dicho a los este que 900 es... emails que he enviado por la mañana, Claro. pero exacto. Para mí es lo más importante, ver que damos un valor añadido de verdad sin esperar nada a cambio. Porque esa es la parte, yo creo, chula del Barcelona Sports Hub, ¿no? Ese sentimiento de, oye, formas parte de algo más grande, ¿no? Que es Barcelona y demás. Si no tuvieras ningún tipo de limitación, ¿qué proyecto te gustaría lanzar? ¿Hay alguna cosa que digas, ostras, creo que en el hub falta esto, pero evidentemente ahora, A, sea porque es joven o porque no hay eso, no hay la a nivel capacidad? deportivo, Sí, bueno, no sé si es a nivel deportivo, un poco más entre eso. Es la línea fina que hablamos entre salud y deporte. Por ejemplo, yo uso Whoop, ¿no? ¿vale? Y temas de biomarcadores, que es algo que está muy, muy de moda en Estados Unidos. Aquí aún en España no he visto nada parecido, en el sentido de entender, por ejemplo, con tus propias analíticas, seas un profesional o un amateur, ¿no? Cómo puedo trabajar según qué. Esto te lo digo porque hay no sé si conoces, Brian Johnson, ¿sabes quién es? No, pero Es no. un mega ultra emprendedor de Estados Unidos, vendió ¿Vale? su startup por 800 millones de euros, y el tío se obsesionó en no morir. Pero obsesionó del punto que se gasta 3 o 4 millones de euros al año en su salud, duerme con cámaras quirúrgicas, Sí, bueno, sí. todo lo que te puedas imaginar, Todas pijadas, ¿no? Habidas pero, y por pero haber. espectacular, espectacular. Y ahí empecé yo mucho a interesarme por lo que hablábamos antes, ¿no? De, hostia, el deporte como una herramienta para poder vivir mejor, o De para salud, poder sí. envejecer, pues mejor, ¿no? Y creo que falta algo ahí que no estoy viendo en el hub aún.
Pero es muy interesante. A ver si alguien lo lanza, pero Desde aquí los invitamos a ver si alguien se tira a la piscina. sí, es muy interesante, sí. Y ya para acabar, ¿qué le dirías si tú ahora que tienes el micro aquí delante, tienes a inversores o a emprendedores, o si quieres también a inversores? ¿Qué mensaje transmites tú desde Barcelona Sports Hub a todos, un poco común, a estos emprendedores o inversores? Que sigan confiando en el talento local sobre todo, ¿no? Y en las ilusiones de todos esos emprendedores que dejan su piel y su alma en los proyectos. Sin inversión muchas veces no hay casos de éxito, y sin gente que está picando piedra, ¿no? Y levantando, pues tampoco hay beneficio para la sociedad. Si me permites, muy rápido, hay un programa dentro del Barcelona Sports Hub, que es el Barcelona Innova Lab Sports, que lo que intenta hacer es ayudar a todas esas startups que tienen MVPs a ponerlos en práctica en centros deportivos municipales que no están 100% ocupados, para que los inversores los vean, puedan invertir, y al final el que se beneficie es el ciudadano como tú o como yo. Y eso es imposible si no hay financiación, si no hay, por ejemplo, un ayuntamiento o instituciones como Indescat que estén también apoyando a los emprendedores, y sobre todo a la masa crítica de gente que un día dice, oye, tengo una pasión y un sueño que es lanzar, por ejemplo, un proyecto en el ámbito deportivo tecnológico, voy a lanzarme, ¿no? Y nuestra obligación es darle esa safety net, o sea, esa red de seguridad para que pueda trabajar sin preocuparse de lo demás, ¿no? Es un proyecto súper interesante este. Sí. Creo que ya hemos acabado. Nos vemos el próximo. ¿Qué día era? El día 5 de noviembre. 5, que creo que es jueves, ¿no? Miércoles. Miércoles. De 10 a 2 en la Pompeu Fabra. Estáis Perfecto. todos invitados. Pues nosotros vendremos. Espero que algún de los espectadores también se anime. Claro que y sí. agradecerte que hayas venido al Club 343. Espero que hayas estado bien y cómodo. Súper y bien, poder gracias, hablar Xavi. en otra temporada. Ya veremos más a futuro. Vemos otra vez cómo está este Venga. termómetro de startups en Barcelona. Perfecto, muchas gracias. Muchas Xavi. gracias. Gracias. Y recordar, si queréis estar al día de todo lo que sucede en la industria del deporte, os invito a suscribiros a nuestra newsletter gratuita del Club 343, que encontraréis en el enlace del comentario fijado.